Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Feliz domingo. Espero que estén teniendo ya un hermoso, bendecido, feliz fin de semana. Y vamos a empezar nuestro servicio de hoy, esta mañana, con una lectura, como siempre lo hacemos. Y hoy quiero compartirles el Salmo 91, ese precioso Salmo 91, que yo estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben aún de memoria. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecida, bendita es su palabra y la recibimos con todo nuestro corazón, con toda alegría, con todo gozo. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor y vamos a gozarnos con los cantos y también con la palabra de Dios en esta mañana. ¿Me acompañas para orar? Amado Señor, gracias una vez más por un día nuevo, por un día hermoso, Señor. Gracias por la vida, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, lo que has hecho con nosotros, lo que has hecho por nosotros también, Señor. Y desde ya ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos este servicio en tus manos, las alabanzas, Señor. Nos vamos a gozar y te vamos a adorar como tú te lo mereces. Y, Señor, desde ya, gracias también por la palabra que vamos a escuchar. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a gozarnos. Amén. Hola, ¿qué tal, iglesia? Bienvenido a este servicio. Queremos invitarte a que alabes al Señor con nosotros. Amén. Exaltamos tu nombre, Jesús. Vamos, cántalo, Rey de Reyes. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Cántalo una vez más, Rey de Reyes. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, Rey de Reyes,
tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar. Tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar. Tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar. Tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. No, nadie más se podrá igualar. Tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar. Tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Tú reinarás para siempre, Dios. Te exaltamos, Cristo. Te voy a invitar a que ahí donde tú estás, levantes tus manos y adores el nombre del Señor. Cántalo con nosotros. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos, Dios, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Cántalo, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable,
no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Cántalo, no me falta. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. No nos falta nada si te tenemos a ti, Dios. No nos falta nada, Cristo. No nos falta nada, Dios. Vamos a adorarle ahí donde tú estás. Dale gracias porque Él nunca nos deja. Gracias, Cristo. Y bueno, hoy es el último domingo del mes de octubre y como siempre lo hacemos, queremos poner un poquito de énfasis en las misiones, en la importancia de cumplir con la gran comisión. Ese hermoso mandamiento que el Señor nos ha encargado a nosotros como sus hijos, como su iglesia, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a absolutamente todas las personas. Quiero leerles lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo, vamos a ver, 8 en adelante, a la mitad, empezando a la mitad del versículo 8, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado.
Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Bueno, y ahí está el papel de los misioneros y también nuestro papel. Los misioneros son los enviados para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y nosotros somos los que los enviamos. Es tan importante seguir pues enviando y apoyando a nuestros misioneros. Así es que vamos a seguirlo haciendo, mis amados hermanos. Amén. Quiero compartirles un video, como siempre me gusta hacerlo, de otros de nuestros misioneros que andan haciendo una obra especial. El país de Guinea Ecuatorial está compuesto por 5 islas. La parte más grande del país está en tierra firme, intercalada entre Camerún y Gabón. Es principalmente un clima de selva tropical. El mayor obstáculo que tenemos para llegar a las personas con el Evangelio son las tradiciones que implican invocar a los espíritus. Entonces puedes imaginar que atrapas a mucha gente que tiene problemas con los espíritus y se han entregado a eso. Las tradiciones y el alcohol son grandes problemas en las aldeas. Si vas a ganar personas para el Señor, vas a tener que ir a ellas. Es posible que nunca vengan a ti. Si no vamos, nunca tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio. Nuestro objetivo es ver iglesias plantadas. Hemos desafiado a cada pastor a comenzar una iglesia. También queremos entrenar pastores para el ministerio. Queremos construir nuestras iglesias y fortalecerlas con una buena doctrina. Y finalmente, ver las almas salvadas. Queremos poner una iglesia en cada aldea. Creo que cuando el Señor nos dio la gran comisión y nos dijo que fuéramos a todo el mundo, quiso decir eso. Necesitamos misioneros para levantarse. Necesitamos personas para orar e intercesores. Te encontrarás con barreras, obstáculos y ataques. Necesitamos gente que nos ayude mediante la oración a ser victoriosos. Gloria a Dios. Qué hermoso trabajo el que hacen nuestros misioneros alrededor del mundo. Y por supuesto, cuando ellos lo hacen, si nosotros los hemos enviado, si nosotros los estamos apoyando financieramente y con oración, quiere decir que también nosotros somos partícipes de lo que Dios está haciendo por medio de ellos. Vamos a orar por todos nuestros misioneros y también por el programa misionero de la iglesia. Amado Señor, una vez más nos ponemos de acuerdo todos en esta congregación tuya para interceder a favor de todos los misioneros, de todas las familias misioneras, Señor, que están alrededor del mundo cumpliendo con la gran comisión, cumpliendo con esa labor que tú les has encomendado, con el llamado que tú les has hecho. Señor, en tu nombre precioso, te pedimos que los protejas, que los guardes de todo lo malo. Te pedimos, Señor, que les proveas, Señor, de todo lo que ellos necesitan. Y ahí es donde entramos nosotros, Señor, que nosotros sigamos apoyándolos y también intercediendo por ellos por medio de la oración todo el tiempo. Señor, úsalos en gran manera y dales mucho fruto a la labor que ellos están haciendo. Dale sabiduría, guíalos especialmente con tu Espíritu Santo para que ellos hagan tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor, mis amados hermanos, en ese tan conocido pasaje de Malaquías 3:10 en adelante, que nos recuerda acerca de el mandato del Señor de que le demos el 10% de nuestros ingresos. Aparte del diezmo,
también el Señor nos manda que le demos ofrendas. Nunca se nos olvide, y gracias a Dios por el privilegio que nos da de esa manera de sostener nuestra congregación, pero también de avanzar el Evangelio. Y dice la palabra del Señor: traigan todo el diezmo al tesoro, y hay alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A causa de ustedes, increparé también al devorador, para que no les consuma el fruto de la tierra, ni su vida en el campo se quede estéril. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Y así todas las naciones les dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable, ha dicho el Señor de los ejércitos. Cuando somos obedientes, el Señor nos va a bendecir, nos va a prosperar en nuestro trabajo, en nuestro negocio. El Señor también va a proteger, va a cuidar todo lo que tenemos. Así es que lo hacemos con gusto, lo hacemos con alegría, lo hacemos para agradar al Señor, para obedecer al Señor y definitivamente pues para hacer su voluntad. Que Dios me los bendiga, hermanos. Esta mañana tenemos un invitado muy especial, alguien que apreciamos, que amamos y alguien pues que salió aquí de nuestra iglesia, el pastor Everardo López, que ahora junto con su esposa y sus hijos están pastoreando, están liderando allá en la hermosa ciudad de Cali, Patria. Así es que es una bendición tenerlo para que él comparta la palabra de Dios con nosotros en esta mañana. Vamos a prestar atención, vamos a recibir lo que el Señor le ha dado a nuestro hermano para nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, bienvenidos este día. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y hoy traigo un mensaje de parte de Dios para nuestro corazón. Así que vamos a hacer una oración y le pedimos a Dios que nos hable en este día. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra con nuestra iglesia. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada oyente, a cada persona que se conecte, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos hable, quien transforme nuestra manera de pensar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de un mensaje que he titulado Los resultados de un encuentro con Dios. Los resultados de un encuentro con Dios. Y quiero basar este mensaje en la palabra que se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Isaías 6, del 1 al 8. Y quiero leerlo para ustedes. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí.
Bueno, estamos leyendo la historia del profeta Isaías, de un encuentro poderoso en la presencia de Dios. Y quiero hablarles de eso, de los resultados de un encuentro con Dios. Así que un acontecimiento o encuentro con Dios es algo que se nota, es algo que otros pueden ver. Es evidente, es un verdadero encuentro con Dios produce fruto visible, evidencia o testimonio, no se puede ocultar. Hay un efecto que sucede en la vida de un ser humano cuando tiene un encuentro verdadero con Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron un encuentro con Dios y sus vidas ya no fueron las mismas. Podemos mencionar la historia de Abraham, de Jacob, de Moisés, de Samuel, de Isaías mismo, de Zaqueo, de la mujer samaritana, del encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo y muchos como esos que fueron el resultado de una vida transformada, el resultado de una vida diferente después de un encuentro verdadero con Dios. Isaías tuvo un encuentro poderoso, miró la gloria de Dios y el resultado se resume por lo menos en 5 cosas, 5 efectos, 5 resultados de haber estado en un encuentro con Dios mismo, en un encuentro con la presencia del Señor. Y mientras lo analizamos, yo quisiera que tú pensaras, si eres una persona que ha tenido un encuentro con Dios, si eres una persona que ha entregado su vida a Cristo, si estos efectos o este resultado o este fruto del encuentro que has tenido con Dios ha surgido efecto en tu vida. Y bueno, lo primero que vemos del versículo 1 al 4 es que reconoció a Dios en medio de la adoración. Reconoció la presencia de Dios en medio de la adoración. Lo adoró. Él mismo miró la adoración de los ángeles en la presencia de Dios. Quiero repetirte los versículos del 1 al 4. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Él reconoció la presencia de Dios reinando sentada en ese gran trono. Y el borde de sus vestiduras llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba en el templo, y el templo se llenó de humo. Bueno, el primer efecto de el profeta Isaías fue reconocer en medio de la adoración la presencia de Dios. Hay algo en nuestra vida que cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, podemos realmente ver ese Dios revelado a nosotros y podemos reconocer que es un Dios digno de toda adoración. Isaías reconoció su grandeza y santidad. Yo creo que no hay un corazón que pueda resistir al toque de la presencia de Dios, a la presencia de Dios revelada al corazón humano y a nuestro espíritu. Es algo que solamente los que podemos haberlo experimentado podemos testificar también de eso, de la grandeza, de lo sublime, de lo profundo, de lo majestuoso que es la presencia de Dios. Y es un Dios real, es un Dios que se quiere revelar a ti y a mí, es un Dios que se revela a todo aquel que clama, a todo aquel que le busca. Y déjame decirte en contexto un poquito, Isaías ya había tenido revelación, ya había tenido visión de Dios, era un hombre de Dios, pero eso fue un momento muy definitorio, muy especial en su vida, donde Dios se le revela para algo grande. Así que eso fue la primera reacción, y nadie puede adorar a Dios en espíritu y en verdad sin una revelación de quién es Dios. Nadie puede realmente darle a Dios esa adoración que encontramos, que Jesús explica a esa mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y quiero leerte el verso 23 y 24 de ese Evangelio de Juan 4, 23 y 24. Dice, pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Es necesario
que los que lo adoran. Si tú eres alguien que adora a Dios, si tú eres alguien que te consideras hijo de Dios y rindes adoración a Dios, es necesario que lo adores en espíritu y en verdad. ¿Por qué podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Por qué podemos realmente darle a Dios la gloria que Él se merece? Bueno, porque Dios nos ha sido revelado a través de su Hijo Jesucristo. Porque Dios se ha presentado a nosotros. Más real que nuestra propia vida es la revelación de la presencia de Dios a nuestras vidas. Dios es un Dios que no vemos, pero es un Dios que sabemos que existe, que sostiene nuestras vidas, que sostiene todo el universo. Y Dios se quiere revelar a ti y a mí cada día. Así que Dios espera que los que lo hemos conocido, y eso es lo que Jesús le habla a esa mujer, de que ahora el Espíritu Santo se revelaría, la presencia de Dios, Jesucristo mismo se ha revelado a los hombres, de tal manera que los que ahora le adoramos, le podamos adorar en espíritu y en verdad, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque Jesucristo es la verdad y porque es más grande que nosotros y que cualquiera. Lo segundo que vemos, o la segunda reacción a ese encuentro con la presencia de Dios, es que Isaías pudo ver su condición de pecado. Isaías reconoció el pecado que había en él. Cuando nos enfrentamos, cuando tenemos ese encuentro en la presencia de Dios, no podemos evitar darnos cuenta el pecado que hay en nosotros. Su santidad, su belleza, su majestad es tan poderosa y es tan grande que al vernos cerca de su presencia, podemos vernos a nosotros mismos como pecadores. Quiero leerte de nuevo el versículo 5. Dice: entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Pero me fascina, me sorprende mucho la expresión de Isaías al principio de este verso cuando dijo, ay de mí, pues soy muerto. Ya estoy muerto, porque he visto a Dios, siendo un hombre de labios impuros, siendo un hombre que sale pecado de mi boca. La Biblia habla de que del corazón habla la boca, del corazón, de lo que hay en nuestra vida, de lo que hay dentro de nosotros, se expresa nuestra boca. Si hay pecado en nosotros, si practicamos el pecado constantemente, eso es lo que sale de nuestra boca. Así que en este momento Isaías reconoce su condición de pecado. Ese es otro resultado de tener un encuentro con la presencia de Dios. Un encuentro con Dios siempre genera un reconocimiento de nuestra condición espiritual. Podemos ser personas que vivimos diciendo yo soy bueno, yo no hago nada mal a nadie, yo soy una buena persona. Y podemos ponernos nosotros mismos en un gran pedestal o tener un alto concepto de nosotros. Pero cuando estamos delante de la presencia de Dios, todos esos argumentos se vienen abajo. Y podemos reconocer que realmente si nos ponemos al lado de Dios somos solamente pecadores. Que somos inmundos. Que no hay santidad en nosotros. Que no hay cosas buenas en nosotros. Que somos egoístas, que somos pecadores. Es fácil reconocerlo cuando estamos delante de la presencia de Dios. Déjame decirte que si alguien vive lejos de la presencia de Dios, tú te puedes dar cuenta que es fácil que esa persona se autodeclare una persona buena y justa. Pero curiosamente, aquellos que están cerca de la presencia de Dios son los que reconocen que no son nada. Son los que pueden humillarse, son los que pueden decir con humildad, yo necesito a Dios en mi vida para ser una persona justa, para ser una persona santificada, una persona limpia, una persona buena. Un encuentro con Dios y reconocer nuestra condición produce arrepentimiento. Cuando tú y yo nos hemos encontrado con Dios y hemos reconocido nuestra condición de pecado, lo vamos a hacer en un verdadero y genuino arrepentimiento. Una persona que no tiene un encuentro con Dios, que no conoce a Dios, es una persona que ni siquiera reconoce su pecado, se autojustifica. Como lo dije hace un momento, te tienes en un alto concepto, pero realmente cuando tienes un encuentro con Dios, además de reconocer que eres pecador, lo siguiente es
arrepentirte de ese pecado. Entre más nos acercamos a la luz de Cristo, más podemos ver nuestra condición. El Señor al que servimos es un Dios de luz, es un Dios que revela, es un Dios puro, es un Dios de verdad. Y 1 de Juan 1:5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entre más nos acercamos a la luz y a la comunión los unos con los otros, los hijos de Dios, entre más nos acercamos, es más fácil reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Dios para ser limpios de todo pecado. El arrepentimiento surge de la presencia misma de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, revelando nuestra condición de pecado. ¿Saben una cosa? Yo lo he dicho antes esto, el engaño más grande de Satanás a las personas y aún a los creyentes, a los cristianos, es hacerles pensar que su condición de vida está bien cuando no lo están. Cuando una persona se aleja de Dios y su condición espiritual decae y su condición espiritual no es buena, el diablo siempre se va a encargar de decirte: no te preocupes, tú estás bien, sigue así, no hay nadie mejor que tú. Bueno, déjame decirte, lo vuelvo a decir, el engaño más grande de Satanás a las personas y aún a los creyentes es hacerles pensar que están bien cuando no lo están. Pero cuando nos acercamos a Dios en verdad, con sinceridad, y Dios nos llena de su luz, podemos ver y reconocer nuestra condición de pecado, arrepentirnos y ser perdonados. Tener esa comunión los unos con los otros y vivir en la luz y no en las tinieblas. Bueno, ese es el segundo efecto que puedo encontrar, o la segunda reacción, o el segundo fruto o resultado de tener un encuentro con la presencia de Dios, poder ver nuestra condición de pecado, poder arrepentirnos y ser perdonados. No solo miró la condición de su pecado, pero Isaías, al encontrarse en la presencia de Dios, la tercera cosa es que miró la condición de su pueblo. La segunda parte de ese verso que leímos, el verso 5, nos dice de la siguiente manera: después de él haber dicho: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros, dice: y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Esto es muy interesante, ¿sabes? Nadie tiene de verdad la autoridad de juzgar o señalar la condición de pecado de otro si primero no se ha examinado a sí mismo. Eso fue lo que Jesús nos enseñó, que antes de ver la paja en el ojo de nuestro hermano, debemos de aprender a ver la viga que hay en nuestro ojo. No podemos ayudar a alguien a salir de una condición de pecado si tú mismo no has experimentado el reconocer, el arrepentirte y el ser perdonado de tus pecados. No podemos ser ciegos, guías de ciegos. Tenemos que realmente dar una evidencia de que hemos sido perdonados y limpiados de nuestro pecado, de que hemos conocido al Señor, de que hemos estado en su presencia y podemos ayudar a otros a encontrar la misma luz de Dios. Así que Él miró la condición de su pueblo. El cambio que produce un verdadero encuentro con Dios nos hace ver también el pecado de la sociedad y el entorno de donde vivimos. Cuando nosotros hemos cambiado, hemos sido transformados, perdonados de nuestros pecados al haber estado en la presencia de Dios, entonces vamos a empezar a notar que nuestra sociedad, la sociedad que nos rodea,
También es una sociedad de pecado que necesita el perdón, que necesita ese encuentro con un Dios de luz, con un Dios de santidad. Pero solamente es hasta que nosotros hemos sido transformados en la presencia de Dios. Porque cuando no lo hemos sido, nosotros nos vamos adaptando a la manera de vivir de todos los demás y no lo vemos malo y decimos, eso está bien, eso no tiene nada de malo. Y sabes, Pablo le dice a los romanos, en Romanos capítulo 2, en el versículo 2, que no nos amoldemos a la manera de vivir de estos tiempos y de esta sociedad, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, que el Espíritu Santo sea el que renueve cada día nuestra mente. Necesitamos, aún habiendo conocido a Dios cada día, dejar que el Señor nos santifique, nos renueve, para no adaptarnos a la manera de vivir de esta sociedad. Porque esta sociedad sin Dios es una sociedad que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. La diferencia entre aceptar o simpatizar con la conducta de la sociedad sin Dios y rechazarla es precisamente la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios en nosotros hace la gran diferencia. El Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esas son palabras del Señor Jesucristo en Juan 16 cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, de la presencia de Dios viviendo dentro nuestro. Dice que el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. Ya no es solamente una conciencia por haber sabido la verdad, pero es el Espíritu de Dios mismo hablando a nuestro corazón y a nuestro entendimiento cuando estamos mal, cuando estamos pecando, cuando estamos siendo injustos, cuando estamos llenándonos de corrupción, de mentira, de pecado. Es el Espíritu Santo en nosotros el que hace la diferencia, el que nos ayuda a rechazar la manera de vivir de una sociedad sin Dios. No es por nuestros propios méritos, no nos estamos parando delante de una sociedad diciendo nosotros somos perfectos y ustedes no. No, eso está muy alejado de la realidad. Es el mismo Espíritu Santo el que nos ayuda cada día a ser renovados, a ser limpios, a ser purificados, a ser perdonados de nuestros pecados. La única diferencia es esa, que en una sociedad sin Dios existe una adaptación al pecado, a vivir lejos de la voluntad de Dios. Pero cuando Dios está en nuestras vidas, buscamos cada día el agradar a Dios, el arrepentirnos de nuestros pecados, el buscar la justicia y la verdad en nuestro Dios. Lo vuelvo a decir, alguien que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo ha rechazado a Dios o se ha alejado de Él. ¿Sabes? Esa es una señal precisamente que nos hemos alejado de Dios. Cuando empezamos a llamar las cosas malas como buenas, las cosas buenas como malas. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. A veces una persona que se empieza a alejar de Dios dice, no tiene nada de malo ya no ir a la iglesia. No tengo que estar orando todos los días. Es mucho estar leyendo la Biblia todos los días. Empezamos a llamar malo lo que es bueno. Y eso no se trata de religión, se trata de una vida práctica, de un conocimiento, de seguir a nuestro Dios, de conocer más de Él. Pablo decía que él cambiaba todo y todo lo tenía por basura por ganar a Cristo y conocer más de Él. Pero también empezamos a llamar lo malo bueno y decimos, no tiene nada de malo hacer esto, hacer aquello que hacen mis amigos, eso no es pecado. Pero sabes, el Espíritu Santo en nosotros es el que nos recuerda cuando estamos alejándonos de Dios. Por eso es que la presencia de Dios en nuestra vida, un encuentro con la presencia de Dios da resultados, da fruto en nuestra vida. Lo cuarto es que Isaías recibió perdón y limpieza por sus pecados. No solamente lo reconoció, no solamente se arrepintió, pero recibió el perdón. Recibió un perdón, recibió la purificación de los labios que él decía que eran inmundos. Quiero leerte el verso 6 y 7 nuevamente. Dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi boca diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios. La culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado.
Me llama la atención que ese carbón salió del altar. El altar significa la misericordia de Dios, significa estar cerca de la presencia de Dios, significa rendirnos, adorar, reconocer. Sabes, muchas veces en la iglesia, y yo creo que ahora que no tenemos todos la oportunidad de estar en un templo, y a veces lo hacemos a través del internet, y no hay un altar físico donde podamos arrodillarnos, ahora estamos extrañando algo que a veces menospreciamos a veces venir, pasar adelante, ponernos de rodillas, buscar el perdón, buscar el arrepentimiento, buscar la presencia de Dios. Cuando a veces lo decimos, no, me da vergüenza pasar, no, de aquí de mi asiento puedo orar a Dios. Y sí, Dios te escucha desde tu asiento, pero hay algo especial cuando damos ese paso al altar. El altar tiene ese simbolismo, el simbolismo de la misericordia de Dios, de poder alcanzar la presencia de Dios en nuestra oración, de que Dios nos escuche y de traer nuestras cargas y de hacer un sacrificio. Y el sacrificio más importante que hacemos en el altar es el de nuestra propia vida. Y dice la Biblia que ese ángel tomó un carbón encendido del altar y tocó los labios de Isaías y le dijo: tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. Qué hermosa frase. Qué hermoso saber que Dios ha perdonado nuestros pecados, que Dios realmente nos ha purificado. A veces nos cuesta entender cómo Dios puede perdonar a una persona pecadora como yo, cómo Dios puede perdonar a alguien que le ha fallado como yo le fallo. O como lo dijo Isaías, cómo Dios puede encontrarse conmigo, estar conmigo, si soy un hombre de labios inmundos, donde salen palabras corrompidas de mi boca, donde no honro a Dios con mis labios. Pero podemos ver que en esa humillación de parte de Isaías y en ese reconocimiento de su condición, todos podemos también recibir perdón y limpieza de nuestros pecados. Después de reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados, Dios nos limpia y Dios nos perdona. Lo leímos hace un momento en Primera de Juan. El verso 7 del capítulo 1 de Primera de Juan dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, de su Hijo Jesús, nos limpia de todo pecado. ¿Escuchaste eso? De todo pecado. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no es imposible perdonar el pecado que hay en tu vida y en mi vida, sin importar cuál sea ese pecado. Jesucristo murió precisamente para perdonar nuestros pecados. Él ya pagó el precio de nuestro castigo, del castigo de nuestro pecado. Así que tú y yo tenemos acceso a recibir el perdón y la limpieza de pecado en la presencia de Dios. Qué hermoso, qué gran noticia y qué gran verdad. ¿Sabes? El siguiente capítulo de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2 dice también: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Dios no quiere que pequemos, pero dice: y si alguno peca, si alguno llega a cometer pecado, aunque sea algo que no quieres hacer, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso al perdón de sus pecados a través de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Que todos podemos tener ese acceso glorioso a la presencia de Dios, a su favor, a su misericordia, a su amor y a su perdón. Jesucristo ya hizo toda la obra por nosotros. Dice aquí que Él es el abogado que nos defiende delante del Padre, pero Él mismo fue la recompensa, fue el precio pagado por nuestros pecados. Él mismo fue el sacrificio, y la Biblia dice también que Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche delante del Padre. En Jesucristo tenemos todo, somos plenos y tenemos acceso al perdón de nuestros pecados. Acercarnos sinceramente a Dios siempre nos lleva a vivir en santidad. Si tú y yo nos acercamos de corazón, si tú y yo realmente decimos: yo voy a buscar esta vez de Dios, yo voy a acercarme a Él. Déjame leerte lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 8 al 10. Dice: acérquense a Dios
y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Qué glorioso saber que si nosotros venimos con un corazón humillado, arrepentido, quebrantado delante de Dios, arrepentido de sus pecados, Dios se acerca a nosotros. Esta es una promesa: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No tengas temor de buscar a Dios. Que la condición en la que vives no te limite, no te detenga de buscar a Dios. El diablo te va a decir, tu carne te va a decir, tú no puedes ir a la iglesia, tú no puedes buscar de Dios, tú has estado lejos, tú no mereces el perdón de tus pecados. Pero Santiago nos recuerda que si nos acercamos a Dios, quien ha estado llamando ya a nuestro corazón, quien nos está esperando con brazos abiertos, si nos acercamos, Él se acercará a nosotros. Él nos perdonará. Y tenemos que buscar esa santidad, limpiar nuestras manos, como dice aquí, purificar nuestro corazón, dejar ese doble ánimo, afligirnos, lamentar y llorar si nuestra condición es estar lejos de Dios, porque Dios está esperando que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Y por último, lo quinto que yo puedo ver en esta historia de Isaías, el quinto resultado de estar en un encuentro con la presencia de Dios, se encuentra en el versículo 8 y te lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Dios estaba buscando que Isaías respondiera de esta manera. Así que el quinto resultado de estar en la presencia de Dios es que Isaías recibió un llamado y lo aceptó. Isaías recibió un llamado de Dios y lo aceptó. Un encuentro con Dios nos debe convertir en personas dispuestas a servirlo en lo que Él quiera. ¿Sabes? El llamado de Isaías no fue un llamado fácil. Si tú lees desde el primer capítulo de Isaías, tú vas a ver que la visión, la revelación de Dios a Isaías, la palabra para el pueblo era una palabra de juicio en los tiempos en que Israel se había alejado de Dios. Y aún así Isaías, yo creo que Isaías no se sentía capaz, lo podemos ver en su reacción. Yo creo que nosotros a veces no nos sentimos capaces de poder dar un mensaje de perdón, dar un mensaje de misericordia y aún de juicio al pueblo por quienes somos. Pero al final de Isaías haberse encontrado con Dios, haber sido restaurado, perdonado, limpiado, haber experimentado la gracia de Dios sobre su vida, recibe ese llamado. Y ese encuentro con Dios nos debe siempre convertir en personas dispuestas a servirlo en lo que Él quiera, no en lo que nosotros queremos, en lo que Él nos llama. Dios nos da a todos los creyentes una tarea a desempeñar. No hay ningún creyente en Dios, ninguna persona que sea hijo de Dios que no tenga una tarea, un llamado, un ministerio, un trabajo que hacer para honrar a Dios con su vida. Todos tenemos esos talentos, dones, ministerios. Dios nos ha llamado a todos a servir. Dios no quiere solo creyentes, Él quiere discípulos, Él quiere siervos, hombres y mujeres dispuestos a servirlo a Él y servir a la gente. En la respuesta de Isaías no veo ni una pizca de duda, no hay duda en Isaías. Él inmediatamente respondió a la necesidad del llamado. Cuando Dios le dice, ¿quién irá? ¿Quién hablará? Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy listo, estoy dispuesto. Bueno, yo no sé si Isaías realmente se sentía listo, pero sabía que Dios estaba con él. Y que cualquier cosa que Dios le pidiera, él la iba a hacer por obediencia. Así que él no dudó, él miró inmediatamente y respondió a ese llamado. Los dos problemas principales en el servicio a Dios en la iglesia, porque muchos venimos a la iglesia, muchos somos cristianos, pero hay dos problemas principales en cuanto al servicio a Dios. El primero es que cuando venimos a Dios y venimos a la iglesia, nos acostumbramos un poco a que se nos dé,
que se nos sirva, que se nos ayude. Y no nos acostumbramos a servir o a dar, estamos acostumbrados a ser servidos. Así que el primer problema en la iglesia a veces es pasar de ser servido a servir a Dios. Pero el segundo a veces es un poco peor. El segundo problema es que cuando la gente ya se siente dispuesta, lista para servir a Dios, quiere servir a Dios pero bajo sus propias condiciones. Yo sirvo a Dios, pero a mí no me pongan a hacer esto. Yo sirvo a Dios, pero a mí no me pongan a hacer aquello. Hace algún tiempo estuve enseñando acerca de esto y yo decía, bueno, ¿sabes cuál es el mejor ministerio en el que tú puedes servir? Es en aquel en el que hay necesidad. Bueno, a veces tú quieres predicar, o a veces tú quieres enseñar, pero donde realmente hay necesidad es evangelizando, o es sirviendo en las mesas, o es recibiendo a la gente. Yo no sé. Pero a veces donde hay necesidad no es donde queremos servir. Pero yo no encuentro en la Biblia ninguna parte donde alguien haya escogido en qué servir a Dios. Tú puedes leer la Biblia desde principio a fin y Dios llama a la gente y les da una tarea. Y sabes, a veces podemos empezar sirviendo en cualquier área y en algún momento, como pasó con Isaías, Dios te va a llamar para algo específico y algo grande. Pero comienza sirviendo, sirve donde hay necesidad. Aprende, equivócate, pero haz lo que Dios te manda hacer. Yo sé que en tu corazón hay el deseo de servir. Sirve donde hay necesidad. Dios nos llamará a cuentas a cada uno de sus hijos, de sus siervos, de aquellos que decimos que somos discípulos de Cristo. Dios nos llamará a cuentas para juzgarnos y recompensarnos por lo que hayamos hecho en esta vida para servirlo y honrarlo. Romanos 14, 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo, cada uno de nosotros. Yo a veces digo, cuando tú estés o yo esté delante del tribunal de Cristo, no va a haber nadie contigo para que te ayude. Todos daremos cuenta por nuestras obras al Señor. Segunda a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, mientras estemos vivos, daremos cuentas por lo que hayamos hecho, bueno o malo, mientras hayamos estado vivos. La vida es un don que Dios nos ha dado precisamente para que la pongamos al servicio de Dios. Y Dios nos llamará a cuentas, como aquella parábola de esos siervos, donde el amo les deja esos talentos para trabajar. Usted sabe la historia, pero quiero leerte el versículo donde el Señor reconoce el buen trabajo de aquel que le sirve. Dice Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor está listo para recompensar a aquellos que le honran, a aquellos que le obedecen, a aquellos que le sirven. Y eso es todo lo que necesitamos hacer. Dios es el que hace la obra. Tú y yo necesitamos estar dispuestos, obedecer. Déjame concluir diciéndote o repitiéndote un poquito los 5 resultados de tener un encuentro con Dios en su presencia. Debería de ser, primeramente, que lo reconozcamos en que Él es Dios y adorarlo. Eres un cristiano que reconoce a Dios. Eres un hijo de Dios que le reconoce, que le adora, que reconoce su grandeza. Lo segundo es mirar nuestra condición de pecado. Si decimos que somos creyentes y estamos en la presencia de Dios, somos capaces de reconocer que somos pecadores. Lo tercero es mirar la condición de los que están a nuestro alrededor. Él miró la condición de su pueblo. Podemos reconocer donde hay pecado, donde no deberíamos nosotros participar. Podemos reconocer que necesitamos no adaptarnos al mundo, sino a la manera del Espíritu Santo, de su renovación, de su restauración, a la manera de la voluntad de Dios. Lo cuarto es que Él recibió perdón y limpieza. Nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos experimentado el perdón de Dios, la purificación del Señor.
Y lo quinto, la quinta reacción o resultado de estar en la presencia de Dios, recibir un llamado y aceptarlo. Hemos recibido ya un llamado. Ahora, ¿lo hemos aceptado? ¿Hemos aceptado lo que Dios nos está llamando a hacer para su gloria? ¿Sabes? Todos podemos decir haber tenido un encuentro o tener una relación personal con Cristo. Pero la Biblia nos habla de los frutos que da una vida verdaderamente pegada o apegada a Dios. Jesús mismo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Hoy es el día para acercarnos más a Dios y comenzar a cumplir su propósito en nuestra vida. Hoy es el día de un encuentro con Dios. Y sabes, no tenemos que ser un Isaías, ni tenemos que estar a veces en el templo para tener la revelación y el encuentro que necesitamos con Dios. Ahí donde estamos, tú y yo podemos clamar a Él, o como dijo Santiago y lo acabo de leer, acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Busca a Dios ahí donde tú estás. Si nunca le has conocido, si nunca has tenido una relación personal con Él, si estos efectos de estar con Él no han surgido en tu vida, yo quiero orar por ti y que este día le digas: Señor, yo quiero encontrarme contigo. Ahí donde tú estás, si puedes, ponte de rodilla o simplemente cierra tus ojos o alza tus manos, pero busca acercarte a Dios de corazón y de espíritu. Dile estas palabras: Señor Jesús, yo necesito, Padre, acercarme a ti. Yo necesito tener un encuentro contigo. Padre, ayúdame a reconocer que tú eres Dios, que estás aquí en este lugar. Revela tu gloria, tu majestad, tu presencia sobre mi vida en este momento. Padre, manifiesta tu Espíritu Santo a todo aquel que está clamando ahora, Señor, por un encuentro en tu presencia. Señor, lléname de tu Espíritu. Perdóname, Señor. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito tu perdón. Padre, ven y limpia no solo mis labios, pero mi corazón, mi mente, mi alma. Purifícame, perdóname. Yo acepto el perdón que tú ofreces en la cruz del Calvario. Yo reconozco que necesito ese perdón que tú has ofrecido, que tú has dado en la cruz. Padre, perdona mis pecados, yo me arrepiento. Vive dentro de mi corazón. Y Señor, de ahora en adelante, ayúdame a vivir una vida que te agrade. Y no solamente que te agrade, pero que haga siempre tu voluntad y te sirva en aquello que tú quieras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú te estás alejando de Dios, díselo también: Señor, yo necesito un encuentro nuevo contigo. Yo necesito acercarme más a ti el día de hoy. Padre, lléname nuevamente de tu gozo, de tu presencia. Ayúdame a reconocer mis malos caminos, Señor, y a quitar de mi mente el engaño de Satanás que me dice que estoy bien cuando no lo estoy. Padre, ayúdame a acercarme a ti sin temor, sabiendo que tú me recibes como hijo pródigo con brazos abiertos y me das una nueva oportunidad de ser parte de tu familia, de estar cerca de ti, Señor, y de hacer tu voluntad. Padre, renueva a cada uno de aquellos que nos escuchan este día. Llena esos corazones de tu presencia. Renuévanos, Señor, cada día, y que podamos todos los días reconocer delante de tu presencia nuestra necesidad de ti y hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Espero que hayas hecho esta oración con nosotros. Y bueno, si tú lo has hecho por primera vez, comunícate a la página de la iglesia. Déjanos saber que tú has entregado tu vida a Cristo. Así podemos ayudarte a continuar con esa misión de caminar todos los días para honrar a Dios, de ser un miembro de la familia de Dios. Te felicito por haberlo hecho. Si tú has renovado tus votos, sigue adelante. Busca más la presencia de Dios y deja que eso surja, esos resultados surjan de tu vida por estar en la presencia de Dios. Gracias, que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima.